tal, hermanos? El Señor les bendiga en esta hora. Vamos a retomar nuevamente el libro de Romanos y ahora vamos a empezar en el capítulo 1, los versículos del 18 en adelante. Quiero leerles el versículo 19 porque es de ahí donde vamos a estar basando el tema de esta hora. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El día de hoy, hermanos, yo quiero compartirles el primer tema donde va a empezar Pablo a explicar las doctrinas a los hermanos en Roma. Y es de ahí en adelante donde empieza. Y el primer tema que Pablo va a tomar es la culpabilidad del hombre. Y es muy importante, entendiendo a Dios y su revelación, qué importancia tiene que el hombre comprenda que es culpable del juicio, que necesita a Cristo en su vida, pero tiene que entender por qué es culpable. Y aquí es donde van a entrar a muchas preguntas. De hecho, en el jueves pasado ustedes hicieron varias preguntas y hoy posible vamos a responder alguna de esas preguntas. La culpabilidad del hombre. Para eso entonces hoy vamos a ver los primeros seres humanos que son culpables. Número 1, el ser humano que no conoció en vida a Jesús, el Cristo. Ese ser humano también es culpable. Por ejemplo, hubo personas que nacieron antes de Jesucristo y que no tuvieron ninguna oportunidad de conocerlo, ni de escucharlo. Y diríamos, ¿cómo es que esas personas son culpables? ¿No? Pero después de Jesucristo hubo muchas civilizaciones que no tuvieron el conocimiento del Señor Jesucristo. La pregunta sigue igual. ¿Cómo es que esas personas son culpables si no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo? Bueno, para eso está el conocimiento de Dios y está en la revelación de Dios. Dios se ha manifestado de diferentes maneras y hay una revelación de Dios que se le conoce como la revelación progresiva de Dios. Y entonces, en esta idea, en esta doctrina de la revelación progresiva, es que Dios va manifestando en diferentes tiempos su voluntad. Se define así: su voluntad y el plan global para la humanidad sobre diferentes periodos de tiempo. Algunos les llaman dispensaciones. Y aunque yo no soy dispensacionalista y no somos dispensacionalistas, pero sí creemos en la revelación progresiva de Dios desde el Génesis hasta que se cierra el canon del Nuevo Testamento. Vemos esa progresividad de Dios. Sin embargo, la salvación de los primeros no es diferente a la salvación de las personas que conocieron a Jesucristo y que nosotros hoy tenemos ese privilegio. Y uno diría, ¿cómo entonces es? Algunos lo van a definir de diferentes maneras, pero por ejemplo, el erudito Norman Geisler expone lo siguiente. Él dice que hay por lo menos algunas cosas básicas en las personas de antes que tenían que creer. Por ejemplo, él dice, la fe en la unidad de Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero eso era importante en el Antiguo Testamento. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Lo otro, reconocimiento de la pecaminosidad de la humana. O sea, que el hombre es pecador. Toda persona tenía que reconocer que era pecador. Toda persona. Y la aceptación de la necesidad de gracia de Dios. La aceptación de la necesidad de gracia de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento necesitaban eso, la gracia de Dios. Y el entendimiento de que vendría un Mesías. Y eso parece que es el mismo condicionamiento para el Nuevo Testamento. Aquí lo único que queda todavía como una incógnita es, bueno, eso estamos de acuerdo. Pero ¿dónde está la aceptación de Jesucristo como el medio de salvación? Y entonces, pues uno no la encontraría, uno no la vería, uno no diría, bueno, allá no tenían esa oportunidad. Sin embargo, hermanos,
nosotros podemos ver que sí había eso, en lo que se le conoce como el protoevangelio. Por ejemplo, si nosotros leemos la Biblia en Génesis capítulo 3, donde se nos manifiesta, donde se habla del protoevangelio, nosotros nos vamos a dar cuenta que allí viene la necesidad de una persona. Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice a la serpiente, ella te herirá en el carcañal, pero tú la herirás en la cabeza. El protoevangelio o un previo evangelio, donde Jesucristo se ve la presencia de un Mesías, que vendría un Mesías. Entonces toda persona del Antiguo Testamento tendría que tener este conocimiento de la necesidad de un Mesías, la necesidad de un Cristo, la necesidad de alguien. Ahora, bien, eso es por un lado. Esa es la revelación de Dios hasta ese momento. Y hasta ahí ellos tenían que ser juzgados por eso. Ellos tenían que entender que que merecían la muerte, que merecían morir, pero que había un medio de gracia. ¿Cuándo entendieron ese medio de gracia? Ahí en ese mismo momento. Pero en el tiempo donde se ve claramente, en Génesis capítulo 4, la ofrenda que es hecha por Caín y Abel, una ofrenda no fue aceptada, y no tanto porque fuera lo peor de las verduras o de lo que sembraba a Caín, no era tanto eso, era que se necesitaba la expiación de sangre, que muriera alguien, tenía que haber muerte de alguien. Esos tenían que entenderlo, y Abel hizo ese sacrificio, Abel llevó esa ofrenda y puso ese sacrificio. Entendió perfectamente la expiación a través de alguien inocente. De hecho, Adán y Eva, para poder cubrir su pecado, allí fue donde se dio la primera muerte de alguien inocente. Por eso se le llama protoevangelio, el primer indicio de que un inocente iba a morir por un pecador. Para cubrir la vergüenza de ellos murieron unos animales y hay sacrificio de sangre. El hombre tenía que entender que era culpable, que alguien por gracia moría, pero no era porque esa persona no merecía morir, esos animalitos no merecían morir. Sin embargo, Dios en su misericordia proveyó de gracia, de algo para rescatar al hombre. Y de eso es de lo que se trata. Ahora, toda persona tenía que tener este conocimiento, y lo tenían. Y uno diría, bueno, ¿y entonces qué pasó con las demás civilizaciones? Nosotros recordamos también en Génesis, en Génesis 11, donde todos hablaban un mismo idioma, ya tenían el conocimiento, ya tenían sembrado el conocimiento de Dios. Cuando se esparcen para todo el mundo, llevan ese conocimiento. Miren, quiero decirles que hay civilizaciones, por ejemplo aquí en México, que entienden bien el sacrificio, que alguien tiene que morir para remisión de pecados, solo que siempre el enemigo ha tergiversado la gracia de Dios y la revelación de Dios en todos los lugares. Y entonces lo que hacían las antiguas civilizaciones, sacrificaban a personas, y de una manera mal, pero tenían el conocimiento de que tenía que haber un sacrificio a su Dios. En este caso, ellos le dieron el culto a lo creado por Dios, que es lo que va a decir Pablo. Pero el punto acá, lo que estamos diciendo es que el hombre es culpable, pero que no lo justifica nada. No hay una persona en la tierra que se pueda justificar y decir, no, es que yo no tuve conocimiento de Dios. Todos tienen ese conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿cómo es entonces que esas personas se pueden justificar ante Dios? ¿Cómo es que esas personas pueden alcanzar la salvación? Tienen que identificarse con el Dios verdadero. Pablo lo va a decir, no es adorar lo creado, es adorar al Creador, es entregarle su vida a Dios. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, es el medio de salvación. Si esa persona que no tiene el conocimiento de Jesucristo, de cualquier manera va a tener el conocimiento de Dios, del Eterno. Y en ese conocimiento de Dios es ahí donde esa persona tiene que identificarse con Dios, tiene que reconocer que es culpable, tiene que ver que hay un medio de gracia, que Dios ha puesto un medio de gracia para rescatarlo. ¿Por qué hacen sacrificios? ¿Por qué hacen ofrendas? El hombre tiende a hacer ofrendas.
porque ahí está plantado el conocimiento de Dios. Y aquí es donde nosotros vamos a entender el sentido, o sea, va a cobrar sentido lo que Pablo está diciendo cuando nosotros entendemos esta revelación progresiva de Dios desde Génesis. Él lo viene haciendo, lo va haciendo con los padres, con Abraham, porque Pablo va a retomar a Abraham, y lo va haciendo a medida que va pasando. En toda la Biblia se va revelando Dios. Y Hebreos 1 dice que Dios habla de muchas veces y de muchas maneras, pero que ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, esa es la revelación que nosotros le decimos la revelación especial, es Cristo Jesús. Pero nadie tiene excusa, el hombre es inexcusable delante de Dios. Y allí es donde cobra sentido entonces lo que dice el versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde la creación, desde que se creó el mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Miren, queridos hermanos, nosotros hoy tenemos una gran bendición, y tenemos la gran bendición de tener la revelación especial. Esto que está diciendo Pablo es revelación general o revelación, no, todavía no es nosotros estamos hablando de la revelación progresiva, cómo Dios se va revelando, pero esto ya es una revelación general de Dios. Después viene la revelación especial, y yo quiero hoy nada más que entendamos cómo es que Dios se ha revelado progresivamente en la humanidad, pero siempre su revelación ha sido en esencia lo mismo. El hombre necesita de Dios, la fe en la unidad de Dios, o sea que existe Dios, que Dios es uno, y reconocimiento de la pecaminosidad humana, que el hombre es culpable. El hombre tiene que reconocer eso. Yo soy culpable, tengo que decir, yo necesito de Dios. Y aceptación de la necesidad de gracia de Dios. Que Dios es bueno y que Dios trae un medio de gracia, que está haciendo la obra a través de lo creado, a través de las personas, para que las personas lo conozcan. Y finalmente entender que hay un Mesías. Hoy en este tiempo nosotros entendemos claramente que hay un Mesías. Por eso el libro de Romanos es tan interesante. Y hoy nada más estamos viendo la revelación general de Dios para entender cómo es que esas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo, sí que tuvieron la oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso. Y Jesucristo es Dios. Así que el que cree en el Padre, cree en el Hijo. Y los que creyeron en Dios, el dueño de todas las cosas, tienen una oportunidad de salvación. Cuando lleguemos al encuentro de Abraham y cómo es que Abraham se salvó, vamos a entender un poquito más acerca de esto que estoy comentando. Por lo pronto, hermanos, yo quiero decirles que nosotros hoy en este tiempo, para hacer las conclusiones y las aplicaciones finales, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros somos culpables, que el hombre es culpable. Tenemos que reconocer que nosotros no nos merecemos nada, pero tenemos que darle gracias a Dios por Cristo Jesús y por su palabra, porque hoy tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, de darle la honra y la gloria a Dios, y no enfocarnos en nuestros problemas que nosotros tenemos, no, enfocarnos en la gracia soberana de Dios, porque esto pasará, esto también pasará, pero lo que no pasará es su palabra, y su palabra es eterna. En la eternidad nosotros siempre tendremos el conocimiento de su palabra de Él, y la revelación va a ser mucho más amplia. Por eso, hermanos, yo quiero pedirles que sigan consagrados a Dios y que sigan leyendo el libro de Romanos. Y la tarea es podernos memorizar el versículo 19, hermanos, que lo memoricemos, que lo estudiemos y que nos lo aprendamos. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo espero que al iniciar esta enseñanza pueda edificarnos a nosotros. Dios me les bendiga mucho y los guarde.